Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Si indagamos en la Mikra, en la escritura, el concepto de Ashgahá está implícito en muchos pasajes, pero optemos por iniciar esta indagación con el Salmo 113, 5, 6. Ahí el poeta se cuestiona lo siguiente: Mi Hashem Eloheinu, Hamagdibi Lashevet, Hamashpililir Ot, Bashamain Ubaaret, que se puede traducir como ¿quién es como el Eterno nuestro Dios? ¿Quién habita en las alturas? ¿Quién baja sus ojos para mirar los cielos y la tierra? Si desentrañamos este pasuk, este versículo, desde el sintético Sefat Hanafin, es decir, el lenguaje de las ramas de la Kabbalah, tendríamos que explicar que el nombre alude a los cuatro mundos, nuestro Dios al dominio de la Shejinah, de la presencia divina. Las alturas alude al lugar del dominio superior, en especial el mundo de Atzilut, la proximidad. Los cielos al sistema del orden expresado en las misbot, que implicaría el elemento moral, y la tierra al mundo del azar y las acciones, siendo estos dos últimos correlativos al circuito de Bria Yetzirah que va hasta Malhut. Esto, sin embargo, puede sonar críptico, inmediato y taxativo, y para poder esclarecer mucho más los arcanos implícitos, hay que hacer un examen del término Ashgahá, pero bajo una idea general que permita concebir su abstracción y dirigirla hasta su modo vivencial y práctico. La tesis de este breve ensayo es que el azar y el orden, que son dos nociones esenciales para la comprensión del cosmos, tienen su raíz en una verdad que el judaísmo ha proclamado desde hace siglos: la Ashgahá, o supervisión divina, término que se conoce de manera popular como providencia, pero que considero confuso y que desde ahora mismo abandono por su alto contenido teologizado. El objetivo de esta afirmación es llevar a considerar que estas dos condiciones del cosmos, que parecen opuestas, en realidad están comprendidas, apoyadas y son posibles gracias a la coordinación y guía que la divinidad ejerce sobre ellas. En últimas, lo que quiero expresar es que el azar y el orden tienen el mismo origen y que son los correlatos modernos de las metáforas duales de la derecha y la izquierda, o del ángel del bien y el mal en el ordenamiento universal, entre otras. Lo anterior desemboca en otra afirmación de orden pragmático que incide en la oposición que hay entre la posibilidad y destino, y que se terminará transformando en una dinámica vital que sustenta el universo mismo desde su propio origen y producción, y que se puede llegar a evidenciar en el estrato emergente de las mentalidades e ideologías que subyace a los debates que brotan de nuestras crisis existenciales y que repercuten en la toma de decisiones por estar implicadas las disyuntivas de la elección personal y el total abandono a una causa. Para comprender de una mejor manera el contenido del expresado en los dos párrafos precedentes, me limitaré a explicar dos cosas. Primero, el sentido de Ashgahá, y segundo, los tipos de Ashgahá tal y como los sabios de Israel lo han percibido y estudiado. Para eso, sin embargo, debemos tener en cuenta que no podemos saber a ciencia cierta por qué determinada cosa le ocurre a cierta persona, pero sí podemos tratar de entender y deducir los principios generales con los cuales la divinidad dirige al mundo. Partamos de las siguientes tres definiciones que nos ayudarán a profundizar en lo afirmado, amén de poder comprender los campos de acción que de manera general la Ashgahá abarca. Número 1. La Ashgahá es el medio por el cual Boré, es decir, la fuente, el creador, avanza en su objetivo de otorgar a la humanidad todo aquello que requiere. Número 2. La Ashgahá es la manera en la cual Boré guía hacia el cumplimiento del propósito por el cual la creación existe. Tercero, la Ashgahá es definida desde dos discernimientos. A, como la conciencia de Boré sobre cada detalle de la creación. B,
como su participación y relación personal con cada criatura sobre la base de nuestra seidad y nuestros actos producto de decisiones voluntarias. Pasemos a considerar los dos tipos de Ashgaha que se pueden llegar a conocer. Primero, la Ashgaha Klalit, es decir, la supervisión divina de las especies de manera general. Y segundo, la Ashgaha Pratit, es decir, la supervisión divina sobre un individuo en particular. Para que los términos sean considerados de manera adecuada, debe entenderse lo siguiente. A. Que no son opuestos entre sí. B. Que el primero de ellos abarca al segundo. C. Que el segundo es una aplicación específica del primero en un ente particular. D. Que este ente sobre el cual la segunda forma de Ashgaha es aplicada debe contar con su propia voluntad y autonomía, y todo lo que esas dos palabras implican. Sin embargo, cabe aclarar que de acuerdo con algunos sabios, la supervisión divina otorgada a la humanidad es diferente de la supervisión divina que existe sobre el resto de la naturaleza. Esto se debe a que el Ashgaha, respecto al ser humano, implica una guía de sus vidas individuales, mientras el Ashgaha hacia la naturaleza es más general. En este sentido, podemos decir que dentro de la Ashgaha Klalit, es decir, la general, hay dos aspectos que la componen. Una, la Ashgaha Hateva, es decir, de la naturaleza, y otra, una Ashgaha Ha'adam, una supervisión humana. Y al interior de esta se encontraría la Ashgaha Hapratit, en relación a individuos del género humano de manera particular. Afirmando lo precedente, podemos llegar a derivar las siguientes afirmaciones que ahondan aún más en el tema en cuestión. Primero, la Ashgaha establece las medidas de azar y orden que van a imperar en un sistema o mundo dado, y en este sentido es suministradora. 2. La Ashgaha implica que Boré tiene constantemente conciencia de todo lo que ocurre en su creación. 3. La Ashgaha implica que Boré se relaciona con sus creaciones basándose en el conocimiento que tiene de estas, tanto desde el orden general como el particular. Estos dos últimos puntos son aclarados por el Rab Chaim Friedlander en su obra Emuná Be'Ashgaha, página 9, en la que comenta lo siguiente. La palabra supervisión incluye dos facetas. La primera es observar al objeto de la supervisión para evaluar el tema y entender qué es lo que ocurre con él. El segundo aspecto es un resultado del primero, es decir, cómo decidir la manera de responder y qué hacer con las observaciones. La supervisión de Dios no es diferente, sino que también cuenta con estos dos aspectos. En primer lugar, Dios nos observa, dado que Él ve y sabe todo, tal como dice el versículo. El Eterno mira desde el cielo, Él ve a todas las personas. Salmo 33:13. En segundo lugar, basándose en sus observaciones y en su conocimiento, Él actúa hacia y para nosotros. Fin de la cita. Por lo tanto, la Ashgaha opera bajo los dos aspectos de la conciencia y la respuesta. En últimas, actúa en consecuencia a las condiciones generales imperantes, pero considerando cada caso particular en el sistema general. Esto, sin embargo, podría hacer surgir una pregunta, teniendo en cuenta que, dadas ciertas condiciones generales de desorden y caos en el mundo, algún ente en particular se podría haber inundado de éste, a pesar de que de manera personal pretendiera todo lo contrario, esto es, que buscar el camino del orden. Entonces llegaría, asumiendo que la supervisión es una función de la inteligencia, como ya he dicho. En otras palabras, la supervisión no es igual para todas las personas, sino que difiere de una a otra en proporción con sus diferentes grados de perfección. De acuerdo con esta idea, la supervisión para los profetas debe ser sumamente elevada de acuerdo con su nivel de profecía. De manera similar, la supervisión de las personas rectas y piadosas debe ser un reflejo de su grado de rectitud y piedad. En contraste, los tontos y rebeldes, de acuerdo al grado en el cual carecen de este flujo divino, su nivel decae y cuando se ven llevados a situaciones extremas se asemejan a los animales. Son semejantes a los animales que perecen,
Salmo 49:13. Con respecto a la diferencia de supervisión sobre las personas piadosas y los tontos corruptos, el versículo dice: Él cuidará los pies de sus piedosos, mientras que los malvados serán acallados en la oscuridad, porque un hombre no prevalecerá por la fuerza. Samuel 1:2-9. El versículo nos informa que la razón por la cual algunos individuos se salvan de los desastres mientras que otros no es debido a su fuerza física ni a disposiciones naturales. Más bien esto depende de su grado de perfección o de deficiencia, es decir, su cercanía o su distancia a Dios. Hay innumerables versículos que indican este principio de que la supervisión es proporcional a la perfección y a la piedad de la persona. Fin de la cita. Alguien podría pensar que, dado lo escrito por Rambam, cada persona debería acogerse obligatoriamente a una supervisión particular, más aún cuando se trata de alguna condición desastrosa en la naturaleza donde las fuerzas del azar son las que rigen. Pero Rab Aarón de Barcelona, en Sefer Ahinut, Misbah 546, matiza esta idea y afirma que Boré lo que espera es que la mayoría de las personas sigan las leyes de la naturaleza y no confíen en milagros o se esperance en un tipo de salvación particular. Dice así: Dios supervisa a cada individuo y Él conoce todos sus actos, así como todo lo que le ocurre. Tanto lo bueno como lo malo es consecuencia de su decreto, de acuerdo con su mérito o su responsabilidad, tal como dijeron nuestros sabios. En Julín 7:9. Nadie golpea ni un dedo aquí abajo a menos que eso haya sido decretado en el cielo. A pesar de eso, cada persona debe protegerse a sí misma de los accidentes que ocurren en el mundo. Esto se debe a que Dios creó el mundo y lo construyó sobre la base de la naturaleza. Él decretó que el fuego queme y que el agua extinga las llamaradas. De la misma manera, Él decretó que si una piedra pesada cae sobre la cabeza de una persona, esto quebrará su cráneo, o que si la persona cae de un edificio alto, muere. Dios creó el cuerpo del hombre y le insulfó un alma, que le da conciencia para poder protegerse de todo mal, y colocó a ambos dentro del dominio de los procesos naturales que los guían y los activan. Por lo tanto, Dios colocó el cuerpo humano físico dentro del reino de la naturaleza física, tal como su sabiduría lo consideró adecuado. En consecuencia, Él le ordenó al hombre cuidarse a sí mismo de los accidentes. Esto se debe a que la naturaleza de la cual el hombre es parte puede llegar a provocarle cosas si no toma las precauciones necesarias para protegerse. Fin de la cita. Esto debería generar desconfianza en el proceso general cuando éste está guiado por fuerzas que están más allá de nuestra capacidad de ordenamiento. En absoluto. Al contrario, es la oportunidad para encontrar los senderos que permitan establecer, en medio de esas condiciones azarosas, aquel orden que nos permite reconocer en cada suceso la acción de Boré, pues no hay que olvidar que el azar también es su reino, hace parte del entramado general de condiciones que él dispuso para el desarrollo de nuestra existencia. La palabra que tradicionalmente ha servido en hebreo para designar a esto que llamamos azar es mikre, que puede llegar a significar suceso, acontecimiento, casualidad, caso o hecho. En últimas, designa algo que acontece. ¿Y qué es lo que acontece? Todo. Constantemente acontece todo, el cual en este sentido es un producto del azar, en tanto que no tenemos control de eso que es la realidad. ¿Quién puede decir que controla la realidad absolutamente? Solo su fuente, Boré, que es su dueño. Lo interesante de esta palabra es que suena muy parecido a dos palabras que nos pueden ayudar a entender mucho más el azar y que se diferencian por pocas letras. Una de estas palabras es mikra, que significa convocación, pero que también es sinónimo de la escritura cuando ésta es leída. Y la otra, que solo se diferencia por la letra G, es mikra, antología o crestomatía, que es un género literario en el que se seleccionan los mejores pasajes de la obra de un autor. ¿No son a veces nuestras mejores historias, tristes o alegres, el producto de lo que no esperábamos, de lo azarístico, de lo casual, de lo inesperado? El orden, la monotonía,
La regularidad no produce buenas narrativas, y eso lo saben muy bien los mitólogos y los cuentistas. ¿Quiere decir eso que debemos siempre aceptar que una historia es buena porque ahí ocurren desgracias o cosas por el estilo? Sin duda no. Más bien, quiere decir que en la medida en que aceptemos que hay un nivel de la existencia que siempre no estará en nuestras manos, que sobrepasa nuestro poder, este podrá ser aceptado, entendido y logrado cuando con plena bitajón, es decir, confianza, podamos entender que es en manos de quien la origina y que estamos bajo su supervisión, y eso abre las puertas para comenzar a comprender lo sucedido. No en vano, la Ashgaha en hebreo implica inspección y vigilancia, y proviene de esej, un logro, y se relaciona también con la palabra asagá, alcance. El azar es la percepción fragmentaria del orden de la ashgaha, pero está dentro de ella, hace parte de ella. Es ver parcialmente la totalidad cuando quedamos detenidos, fríos. No en vano, en el centro de la palabra mikre se encuentra la palabra kar, frío. Es cuando nos quedamos contemplando la realidad desde la incertidumbre. Incluso, contrario a lo que antiguamente se consideraba, la ciencia misma ya no asume al caos como un desorden producto del azar anárquico. Es, a todas luces, un orden que se revela en el desorden, una especie de determinismo azarístico que se epifemeniza en cada aspecto de la realidad, que no logra ser relacionado, pero que poco a poco, con investigación, con ciencia, con entendimiento, se va comprendiendo para que, de esa manera nosotros, también moremos dentro de aquel que se comprende a sí mismo cuando nos comprendemos. Y ahí, en el ámbito de la santidad suprema, la realidad, sin importar lo que acontezca en ella, se revela como libertad.